¿Se me escucha, no es cierto? Una vez más la prueba. Sí. Sí, profesor. Escucha. Bueno, entonces, nuestro tema de hoy, después de 4 semanas un tanto agitadas, retomamos esta vez con lo que nosotros llamamos el binomio de Newton. El binomio de Newton, pues, es básicamente una generalización de algo que ustedes ya han visto, lo que se llama productos notables, o sea, el binomio al cuadrado, el binomio al cubo, binomio a la cuarta, etcétera, etcétera. Y de manera general, Newton es el mismo que descubrió la teoría de la gravedad, ¿no? Con la famosa manzanita, recordarán ustedes. Entonces, él mismo hizo este desarrollo, ¿no? Que se basa en algo que llamamos los coeficientes binomiales, que son estas cosas entre paréntesis. Y algo que debemos tener en cuenta es que esto siempre tiene n más 1 términos. ¿Por qué n más 1? Pues fíjate, acá en la parte inferior de cada paréntesis estamos contando desde el 0, 0, 1, 2, etcétera, hasta n, lo cual da un total de n más 1 términos. Esta fórmula, así como está indicada, es válida únicamente cuando n es un número entero positivo. ¿Ya? Y bueno, término cualesquiera en este desarrollo se lo toma con el término K más. ¿Por qué se toma K más 1? Pues recuerda, estamos empezando en 0, ¿no? Entonces ese de acá debería ser el primer término. Ese de acá. Término sub 1. Término sub 2. Entonces siempre es un K más 1. Y ahí está. El N, que es la potencia baja. Y el K más 1, no, fíjate, si este es término 1, aquí es 0. Si es término 2, esto es 1. Si este es K más 1, esto debe ser K. Y a partir de ahí se juegan. El N menos K se restan y esa es la potencia del A. Y el B se eleva a la K. Y K, recuérdate que vale desde 0, 1, 2, 3, etcétera, hasta N. Y total da un final de N más un término para este desarrollo. No olvidemos que los coeficientes binomiales se definen de la siguiente forma. NK, factorial de n, factorial de k, factorial de n menos k, todo eso en la parte inferior. Y el factorial sabemos que es n por n menos 1, por n menos 2, etc. Hasta llegar al 1. También hay que recordar que se define, esta es una conveniencia matemática, factorial de 0 como 1, y bueno, factorial de 1 también es 1. Y para lo demás ya se hace de manera recursiva. O sea, si conoces el factorial de n menos 1, automáticamente conoces el factorial de n. Por ejemplo, el factorial de 8 es 8 por el factorial de 7. Y así sigue hasta completar. Ahí está. Por ejemplo, factorial de 8 en 4. Sería factorial de 8, factorial de 4 y 8 menos 4 en factorial. Y operando, es eso de acá. Y por propiedad, recuérdate que factorial de 8, vamos a ponerlo por acá. Este es factorial de 8 por 7, por 6, por 5, por 4 factorial. Y abajo, 4 factorial sobre 4 factorial. El 4 con el 4 simplificas. Y aquí, esto de acá, te das cuenta que es 4 por 3 por 2 por 1. Aquí hay un 6. Y se va con eso de acá. Acá hay una cuarta. Se va con eso de acá. Queda 2. 2 por 7 por 5, efectivamente, da 70. ¿Es cierto? Bueno, esto de acá es matemático porque, mira, factorial de 4 se simplifica con el que está abajo. Y ya está. Eso es lo que se suele llamar el método práctico. ¿Sí? Simple consecuencia de la definición. Ahora vamos a ver algunos ejemplos que estaba dado en nuestro problema.
Tenemos por acá un ejemplo. Nos dice, ¿cuál es el término que ocupa el quinto lugar en este desarrollo? En el de x al cubo más y al cuadrado 3 elevado a la 9. A ver, vamos a aprovechar esto. Vamos a ponerlo acá. Tenemos una página. Quinto lugar es el de x al cubo más y al cuadrado más menos. Término 5, recuerda. Término 5 escribimos como término 4 más 1. Y para nosotros va a ser este valor de acá. Por lo tanto, va a ser igual a ¿cuánto? También sabemos que n, en este caso es la potencia del binomio, vale 9. Entonces esto va a ser combinatorio de 9 en el valor de k, que es 4, x al cubo elevado a la 9 menos 4. ¿No es cierto? Y el cuadrado elevado a lo que está debajo del cociente binomial, que en este caso es 4. Se completó, entonces, usando la regla práctica, 4 factores arriba, 9 por 8 por 7 por 6. Y abajo tendremos el factorial de 4, 4 por 3 por 2 por 1. Y bueno, la parte literal quedaría, esto lo separan los números, x al cubo multiplicado por 5, y 2 por 4, eso te da 8. Operando, 3 con 2 te da 6, simplifica, aquí hay una cuarta y aquí queda 2. Y finalmente resulta ¿cuánto? 8, no, 18 por 7, ¿no? 9 por 7 por 2, x a la 15 y a la 8. Y operando esto, ya tenemos la respuesta. ¿Cuánto sería? Y nos lo dan. X a la 15 y a la 8, eso lo hemos calculado. Y el factorial 9 por 7 por 2. ¿Y eso cuánto nos da? Una sencilla multiplicación. ¿Cuánto da, muchachos? 126. 9 por 7 y 2, ¿no? Y ahí está. 126. 126. X a la 15 y a la 8. Efectivamente sale ese valor. Entonces ese es con respecto al primer ejemplo que tenemos para la sesión de hoy. También tenemos otro ejemplo. Bueno, ahí tenemos una observación. Un caso particular del binomio de Newton sucede cuando A y B coinciden, ¿no? Entonces tenemos este valor. 1 más 1 a la n te da una identidad. La suma de todos los combinatorios de este 0 hasta n te da 2 a la n. Y de hecho puedes jugar con cosas de este tipo, ¿no? Pero bueno, eso sí, un poquito de dejarnos a la imaginación y salen cosas de ese tipo. Otra cosa que debemos recordar, que a veces suele servir para los cocientes combinatorios, vamos a ponerlo acá, vamos a ponerlo como una observación 3, es que este combinatorio siempre es igual al ese de acá. A veces también se le escribe así, combinatorio n en k es igual a combinatorio de n en m, cuando n más m, k más m, perdón, es igual a n. Si k más m es igual a n. Entonces, si ocurre esto, se cumple esta cosa. Es lo mismo que está expresado acá. Una propiedad de simetría de los coeficientes binomiales, ¿no? Que también es bastante usado para el cálculo de binomio de Newton. Y finalmente acá tenemos otra cosa que debemos recordar, lo que llamamos el término central de un desarrollo de binomio de Newton. Cuando n es par,
hay únicamente un término central, un solo término central que ocupa la posición n medios más 1. Si n, la potencia del binomio Newton, es impar, en ese caso tenemos dos términos centrales, uno en la posición n más 1 medios y el otro en la posición n más 1 medios, y a eso le sumas un 1. Hasta esta posición hay que sumarle 1. Tenemos dos términos centrales para n impar. Y esto es algo que hay que tener bastante cuidado. Esto es cuando n es impar y otra cosa es cuando n par. ¿Ya? Esas dos cosas siempre hay que tenerlas muy en cuenta para el cálculo. Mientras aquí estaba el ejemplo que estamos indicando. Y si les parece, podemos empezar con el ejercicio 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Bueno. Entonces, veamos el ejercicio 1. Tenemos ese binomio de Newton. Está elevado a la x más 5, ¿no? Es elevado a la n. Y nos dice la condición del problema que el coeficiente del tercer término debe ser 375. Y tenemos que hallar el número de términos de ese desarrollo. Bien. Entonces acá veamos cómo resolvemos esto. Bien. Dato del problema nos dice que el tercer término tiene como coeficiente del término 3 es 375. Pero sabemos que el tercer término se calcula de la siguiente manera, ¿no? A ver, en este caso sabemos que n no lo conocemos por ahora, pero k más 1 para este caso va a ser 3. Por lo tanto, trabajamos con k igual a 2. Es el tercer término, su coeficiente binomial. Voy a escribirlo con relativa comodidad. Vamos a hacer n, coeficiente, con k, que en este caso lo tomamos como 2. X a la cuánto? A la n menos 2 por 5 elevado al cuadrado. Y para coeficiente, nosotros solamente nos interesa la parte numérica, ¿no? El coeficiente va a ser igual a ¿cuánto? A 5 al cuadrado multiplicado por el combinatorio de n en 2. Y esto si lo desarrollas, 5 al cuadrado, que es 25, n factorial, bueno, usando la regla práctica, ¿les parece? Para no complicarnos mucho la vida. ¿Qué nos decía la regla práctica? Que el número de factores arriba tiene que ser el número de factores de abajo. Abajo debe haber solamente dos factores, porque estamos hablando de factorial de 2. 2 por 1. Listo. Entonces arriba debe estar n por n menos 1. Y ahí quedaría. Y todo esto por dato debe ser igual a 375. Entonces, operando, tenemos 25 medios n por n menos 1 y 375. Si yo lo factorizo, ¿cuánto me daría? Ponemos acá 375, sacamos quinta. ¿Esto cuánto me da? ¿Sería cuánto? 15 por 2, 30. Quinta de 7, 2, quinta 5, otra quinta, tiene cuánto? 1, 5. Entonces esto es, 375 es 25 multiplicado por 15. Entonces, el 25 con el 25, yo los puedo simplificar y queda n por n menos 1 es igual a 2 por 15, que te da 30. Nosotros sabemos que
el n que yo tengo como exponente acá en el binomio de Newton debe ser un número entero. Y eso me ayuda acá a plantear más rápido. 30 es 6 multiplicado por 5. N puede ser solamente un entero positivo y por comparación deduzco que n debe ser igual a 6. ¿Estamos? El número de términos Sí. es siempre n más 1. Como n vale 6, esto debe tener 7 términos. Y esta sería la respuesta a nuestro problema. Simplemente recordando propiedades. Bien. Como le dije, como aquí n es entero positivo, entonces yo puedo hacer este método que me hace las cosas un poco más rápido. Porque si no, debí haberle hecho así, ¿no? N por n menos 1 es igual a 30. Entonces acaba n cuadrado menos n menos 30 igual a 0. Y aquí factorizando, hay n menos 6 y 5. Y de acá tengo dos soluciones. N puede ser 6 o n puede ser menos 5. Como este exponente, recuérdate que n tiene que ser ¿qué cosa? Entero positivo. Por lo tanto, esta solución quedaría descartada y esta de acá quedaría. Y de ahí recién n más 1, que es 7. Entonces, fíjate que haciendo todo esto, como que demora un poco, ¿no? Claro, algebraicamente obtengo dos soluciones, pero una de ellas es una solución extraña para el tema de binomio Newton. Entonces, en algunos casos esto funciona más rápido, simplemente comparando, porque n es un entero positivo y eso como que ayuda a hacer un poco rápido algunos cálculos que puedas tener durante un ejercicio en particular. Entonces, ya tengo la solución y efectivamente es a la que nos plantea la clave, que debe ser 7. ¿Alguna pregunta con respecto a ese problema? ¿Podría empezar? ¿Está claro? ¿Estamos? Sí. Bien. Nosotros tenemos otro ejercicio. Nos dice que hay una persona, Julián en este caso, que tiene A soles. Siendo A el término independiente, ¿no?, que ocupa el enésimo término en ese desarrollo. Y nos preguntan que cuántos soles debe tener Julián. Entonces, planteamos nuestro ejercicio. A ver. En primer lugar, término independiente, ¿no? Dato. Término independiente. Eso es A. Dice, y segundo dato es la posición del enésimo término en este desarrollo. T sub n. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué sigue? Entonces acá resulta que k más 1 debe ser n, por lo tanto, k debemos tomarlo como n menos 1. Y el término enésimo, ¿quién va a ser? Combinatorio de n, que es el exponente de este binomio, multiplicado, pero debajo de, encima del n menos 1. Y seguidamente la potencia de n cuadrado menos 5 elevado a la cuánto. N menos, voy a poner en otro color, n menos 1. Seguidamente 1 sobre x a la n. Pregunta, ¿es lo mismo que escribir como exponente negativo x a la menos n? ¿Estamos de acuerdo? 1 sobre x a la n se puede escribir como x a la menos n. Esa es la propiedad.
¿no? Y eso estoy colocando para este lado. Luego, debajo, pero como esto está elevado a la cuánto, pues precisamente a la n-1. Lo voy a poner en otro color para que se distinga. Vamos a ponerlo así. n-1 y aquí está n-1. Listo. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora lo que queda es simplemente operar. Y aquí hay una observación bien bonita, que es una propiedad que también nos va a ayudar. Es consecuencia de la propiedad 3. N a la n-1. Arriba tiene que haber un factor. Listo. Y abajo también tiene que haber un factor. ¿Y quién va a ser? Y esto siempre te da n. ¿Estamos? A partir de propiedad 3, esto de acá se cumple. Entonces, eso, si yo lo veo, tenemos acá, ¿no? Vamos a poner operando. Término independiente A va a ser igual a ¿cuánto? N factorial de 1, ¿no? Propiedad. Aquí x a la n cuadrado menos 5 elevado a la ¿cuánto? N menos todo eso de acá queda simplemente 1, x menos n por n menos 1. Y de acá, como es término independiente, toda esta que es la parte literal debe ser igual a x a la 0. Todo eso, ¿por qué? Dice acá, término independiente. Entonces, en un término independiente, todas las variables tienen que estar elevado a una potencia 0, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Esto sabemos que es igual a ¿cuánto? Este coeficiente simplemente es n, un factor, y arriba o abajo otro factor, y no hay más. N, un factor, abajo un solo factor, murió. X al n cuadrado menos 5, aquí menos, aquí es n cuadrado menos n. Y operando, entonces n, x a la n cuadrado se va, n menos 5. Entonces todo esto sabemos que es x a la 0. Luego concluimos que n menos 5 es 0, por lo tanto n vale 5. ¿Y eso qué significa? Que el término enésimo de posición en el que es a, al final reduciendo queda igual a n, y esto queda 5. Al final eso es lo que tiene Julián. Todo este término independiente se reduce a n. Como ya sé cuánto vale n, todo eso vale 5. Julián tiene 5 soles, conforme se está indicando acá. ¿Alguna consulta, jóvenes, con respecto a esta pregunta? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces podemos continuar. Esto es con respecto al ejercicio 2 que teníamos para esta semana. Aquí nos habla, ¿no?, de término central en el desarrollo de ese binomio y dato, que entonces a por x al 8 por y a la 21. Me pide ayer grado absoluto del otro término central. Ahora bien, me dice uno de los términos centrales, entonces regreso acá a la parte de teoría. Si dice un término, entonces significa que hay dos términos centrales, pero eso solamente ocurre bajo una circunstancia, cuando el exponente es impar. Ojo, entonces voy a robarme esto. Estamos en el caso B y tenemos esta acá. Y aquí el siguiente. Entonces eso lo coloco. Eso vamos a recordar. Solo cuando n es impar, o sea, en este caso en lugar de n es el exponente. Entonces ahí tenemos dos términos centrales. A partir de esto, entonces mi conclusión va a ser ¿cuál? Que el exponente m es impar.
Eso ya lo tengo, ya es un dato. Entonces, el término central, el primer término central, ¿quién va a ser? En lugar de m, en lugar de n que está en la fórmula, trabajo con n. ¿Estamos? Esto va a ser para mí el valor de n, que está aquí y acá. En lugar de n, voy a usar m. El primer término central va a ser el término de posición, n más 1 medios, m más 1 medios, sobre 2. Y esto, ¿quién va a ser? ¿No? Bueno, entonces vamos a trabajarlo así, para no trabajar con fracciones. El término central lo vamos a poner así, un término k más 1. Y ese término, ¿quién sería? M elevado a la k, x al cuadrado elevado a la cuánto, ya sabemos que debe ser m menos el valor de k por y a la m elevado a la k. Y segundo dato debe ser igual a quién, a lo que tenemos acá, ¿no? Que es a por x a la 8 y a la 21. Entonces, comparando, ¿qué es lo que podría decir? El coeficiente, el número únicamente desde acá, m sobre k. Todo esto de aquí tiene que ser x a la 8. Y finalmente toda esta parte tiene que ser y a la 21. ¿Estamos? Entonces digo, m sobre k, esto debe ser a. ¿Qué más? X, la potencia de x va a ser 2 por m menos k igual a 8. Y por otro lado, m por k multiplicados debe darme 21. Lo que me sirve para resolver el problema es conocer eso de acá. Si conozco m y k, ya el a es automático, ¿no? De aquí digo, m menos k debe ser igual a 4, y acá m por k debe ser 21. Entonces, de la primera ecuación, podemos despejar, por decir, el valor de m, que sería k más 4. Y eso lo reemplazamos acá. Sería k multiplicado por sería k 3. más 4 debe ser 21. Y los valores que toma acá, ¿cuáles eran? Recuérdate, k Pues puede 3. ser 0, 1, 2, 3, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta el valor de m, k, hasta el valor de la potencia del exponente del binomio de Newton. Estamos ahí. K desde 0 hasta m. Son enteros positivos, y como solo quiero soluciones positivas, aplicados un poquito de razonamiento, me doy cuenta que esto lo puedo escribir como 3 por 3 más 4, y comparando, concluyo que k debe valer 3. Repito, esto es válido porque solamente estoy buscando soluciones enteras, y procedo como si estuviese trabajando en aritmética nada más, ¿no? Rápido. K debe valer 3. Si conozco K, entonces también ya conozco el valor de M. M debe valer 7, 7. porque es igual a K sumado con 4. Ya tengo K, ya tengo M, y reemplazamos. Entonces tenemos el siguiente binomio. Mi binomio va a ser así: x al cuadrado más y elevado a la 7, eso elevado a la 7. Término central 1, y ahora sí más fácil. ¿Quién sería? Ese término de posición, aquí está,
es 7 más 1 sobre 2, y esto es el término 4. Igual término 4 como trabajo 7, en lugar de 4 trabajo con 3. Luego tenemos x al cuadrado elevado a la ¿cuánto? A la 7 menos 3 por y a la 7 elevado a la 3. Esto me da 7, 3. Me interesa grado absoluto, no me interesa hallar este coeficiente. X 2 por 4, se te da 8 y a la 21. Su grado absoluto es 8 más 21, eso te da 29. No aparece como clave, entonces debe ser el otro término central. El segundo término central es la posición ¿cuál? N más 1 sobre 2, eso vale 4. 5. A ese 4 hay que sumarle 1. ¿Y esto quién es? Agarro el 7 y trabajo con 4. X al cuadrado elevado a la 7 menos 4 por y a la 7 elevado a la 4. Vamos a escribir esto más bonito. Y esto queda combinatorio de 7 en 4. X, esto es 7 menos 4, 3 por 2, x a la 6. Y elevado 7 por 4, eso te da 28. Por lo tanto, el grado absoluto en este caso es 6 más 28, y eso te da 34. Y ese sí que figura como clave, ¿no?, de problema. Y esa sería la respuesta para este ejercicio. La clave sería 34. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Algo que tal vez necesite un poquito más de explicación por ahí, para ese ejercicio. Todo claro, profesor. Para mí. Bueno, si no, si hay problemas con el audio, por favor pueden usar el chat, algún detalle. ¿Sí? Bien, entonces ¿Me cualquier escucha? cosa, también por el chat, ¿no? Ya. Entonces ahora veamos siguiente problema, ¿no? Hay el número de términos irracionales en dicho desarrollo. Ya. Entonces, recordemos, ¿no?, qué cosa era para nosotros un término racional y un término irracional. Eso lo hablamos en la primera semana, ¿no?, de clases. Recuerda, expresiones algebraicas racionales, enteras, expresiones algebraicas irracionales, etc. ¿Recuerda? Entonces, básicamente es eso, un repaso de un tema que se hizo en la semana 1 sobre expresiones algebraicas. Entonces, expresiones algebraicas, ¿no?, términos irracionales significa que exponentes de las variables no son enteros. Y recuerda que también había, si hay términos irracionales, también tenemos términos racionales. ¿Y cuáles son? Eso ocurre cuando el exponente, las variables, son enteros. ¿Ya? Entonces, un término en un desarrollo de Newton se divide en dos, o son racionales o son irracionales. Entonces, analizamos un término arbitrario en este desarrollo de Newton. ¿Quién sería? Trabajamos con el 10, aquí trabajamos con un K. Raíz quinta de x, sabemos que eso es escribir como x elevado a la 1/5 elevado a la 10 menos k. El segundo factor, ¿no?, ese de acá. Recuerda, ¿no?, que raíz quinta de x es x a la 1/5. Por otro lado, 1 sobre raíz cúbica de x se puede escribir como x elevado a la menos 1/3.
Recordemos, eso es tema de la primera semana y eso había que recordarlo. X a la menos un tercio. Entonces, este de aquí, el segundo término del binomio, lo escribo así. X elevado a la menos un tercio. ¿Y elevado a la cuánto? A la K. Elevado a la K. Entonces, lo que hago ahora es proceder con un poquito de teoría de exponentes. El coeficiente no me va a ser muy útil por ahora. Queda acá X a la 10 menos K sobre 5 por X a la menos K sobre 3. Aquí no hay necesidad de analizar, no hay necesidad de juntar esos dos, porque aquí nomás nos ponemos a pensar. Es más fácil calcular los números racionales que los términos irracionales. ¿Por qué? El número de términos, ¿no? Simplemente vamos a escribirlo de todas maneras, si lo manejan. El número de términos va a ser igual al número de términos racionales más el número de términos irracionales. Si conozco uno, automáticamente conozco el otro. Y el número de términos siempre, bueno, para este problema, como aquí el exponente es 20, debe ser 21. Listo. Voy a calcular esas de acá que son más fáciles. ¿Y cómo hago esto? Los exponentes deben ser enteros, por lo tanto, 10 menos K sobre 5 debe ser un número entero. Y también menos K sobre 3 debe ser entero. Y de acá conclusión, pues 10 menos K debe ser un múltiplo de 5. Y de la segunda, K debe ser múltiplo de 3. Como 10 es múltiplo de 5, también concluyo que K debe ser múltiplo de 5. Y acá ya tengo que K es múltiplo de 3. 5 y 3 son primos entre sí. Entonces K debe ser múltiplo de 15. Como K solamente puede tener estos valores 0, 1, 2 hasta 20, concluyo que K debe ser o 0 o bien 15. ¿Cuántos valores de K tenemos acá? 2. Esto significa que el número de términos racionales es 2. Y como todo debe sumar 21, concluimos que el número de términos irracionales debe ser 21 menos 2, 19. Y eso es justo lo que aparece como clave, ¿no? Calculamos los números de términos racionales, los restamos del total, que es 21, y ya está la respuesta. Bien, jóvenes, creo que es receso en este momento. Entonces volvemos de acá a 10 minutos. Voy a tratar de solucionar algún problema que mientras haya del audio, mientras tanto. Entonces, regresamos de acá a 10 minutos. Tema de cocientes notables. Bien, vamos a hacer un pequeño detalle sobre los cocientes notables, ¿les parece? Voy a compartir la pantalla y esto sería lo que hay que recordar, ¿no? de este tema. Bien, tenemos en este caso cocientes notables. Hay 4 posibilidades, 4 para división, pero solamente en 3 casos ocurre un cociente notable. ¿Por qué decimos cociente notable? Porque es una división exacta. El residuo debe ser 0. Y tenemos el primero, x a la n menos a la n sobre x menos a. Y si esto tú lo desarrollas con... ¿Sí? ¿Está compartiendo pantalla? A ver, según esto, sí. A ver, voy a Yo compartirlo. todavía lo veo en negro. A ver, voy a compartirlo nuevamente. Pantalla completa, toda la pantalla.
Ya. Ahora, ¿Algún compañero puede verificar si también lo ve en negro? a ver, voy a acelerar esto. A ver, ¿cómo estamos? ¿Se ve la pantalla? A ver, Sí se ve, profesor. ya. ¿Sí Entonces se ve? debe ser, Voy a seguir entonces, ya. Gracias, profesor. en todo Ahora sí. caso, ya. Entonces, como les decía, tenemos de las 4 posibles divisiones, ¿no?, de este tipo de expresión x a la n más menos sobre x a la q más menos, solamente en 3 casos se da residuo cero. Y de hecho, vamos a hacer solamente por qué el caso 1 es una división exacta, ¿ya? Eso lo voy a indicar acá como un pequeño agregado a lo que se está aquí escribiendo. ¿Por qué en ese caso debe ser una división exacta, un cociente notable? Obedece a la siguiente razón. Para el primer caso, vamos a poner acá el dividendo, va a ser x a la n menos a la n. El divisor va a ser x menos a. Entonces, por teorema del residuo, o del resto, el residuo va a ser ¿quién? El polinomio, que en este caso es el dividendo, evaluado en el valor a. ¿Y eso cuánto te da? Pues a la n menos a la n, y eso te da 0, sin importar cuánto valga n, que en este caso estamos tomando como entero positivo. Por eso es que siempre esa división es exacta, siempre hay, no importa si n es par o impar, eso siempre da un residuo 0. Por ejemplo, para el segundo cociente, el dividendo sigue siendo x a la n menos a la n, solo que el divisor ahora es x más a. Por lo tanto, el residuo, ¿quién va a ser? Es el dividendo evaluado en cuánto. Ya no en a, sino en menos a. Recuerda que esto con signo cambiado. Vamos a ponerlo en rojo para que se note. En menos a. ¿Y esto cuánto te da? Pues el menos a se evalúa en lugar de x a la n menos a la n. No, aquí está. Ahora, para que esto sea 0, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? Y lo voy a poner en otro color. Solo si menos a la n es a la n. Y eso solamente ocurre cuando n es par. Conclusión, esto de acá es una división exacta solo para n entero positivo par. Esa es consecuencia del teorema del residuo o teorema del resto. Y haciendo un análisis similar, se concluye que el caso 3 y 4, no, en el caso 3 es una división exacta solo cuando n es impar, y en el cuarto nunca hay residuo 0 para cualquier valor de n. Por lo tanto, no puede ser un cociente notable. Estamos. Ahora, por otro lado, resulta que este es papel, término késimo en el primer cociente notable se calcula así: x a la n menos k por a la k menos 1. Y fíjate que acá es menos 1, menos 2, etc. Y k vale desde 1 hasta n, siempre. Ahora, para el caso 2 y para el caso 3, su término késimo se calcula con la misma fórmula. Menos 1 elevado a la k menos 1 por x a la n menos k por a la k menos 1. Lo único que va a variar es que para el segundo caso,
el n va a ser par. Y en el tercer caso, n va a ser impar. Y eso significa que sus últimos términos para el primer caso es negativo y para el segundo va a ser positivo, ¿no? Esta fórmula de término késimo es para segunda y tercera expresión de cociente notable. La primera solo para primer cociente, menos menos. Y el cuarto, como no es cociente notable, pues no le ponemos ningún término késimo. ¿Estamos? Una propiedad que hay que tener en cuenta es que una expresión más general, no siempre vamos a tener así x a la n más a la n, o alguna cosa así, como lo que aparece acá. Vamos a tener así con unos exponentes más arbitrarios. En ese caso, para que sea cociente notable, se debe satisfacer la siguiente condición. El número de términos es P entre Q, y eso debe ser igual a R entre S. Q diferente de 0, S también obviamente diferente de 0. Y sabes que el número de términos debe ser, ¿qué cosa? Una cantidad entera positiva. Ojo, ningún cociente notable tiene menos 5 términos o menos 5 tercios términos. Número de términos, estás contando cantidad de términos. Y eso siempre debe darte un número entero positivo. Conclusión, esa constante de proporcionalidad entre P, Q, R y S debe ser un entero positivo, ¿no? Ese es uno. Lo otro es que aquí todo cociente notable, ¿cuántos términos debe tener? Siempre tiene exactamente n términos. ¿Por qué? Pues el k que estás usando para ir al término késimo empieza desde 1, 2, 3, 4, etc. hasta n-1. Entonces, hasta n, perdón. Entonces, eso es una diferencia que hay que tener bien en cuenta cuando hablamos de cocientes notables. Es fácil confundirse con lo que hemos hablado para binomio de Newton. En binomio de Newton, el k empieza en 0, pero para cocientes notables, el k empieza desde 1. ¿Ya? Por eso siempre va a haber n términos. Esa es una diferencia, ¿no? Cuidado. Ojo, para cocientes notables siempre hay n términos. Para binomio es n más 1. Entonces no hay que confundir eso. Entonces, tomando en cuenta que aquí siempre tenemos n términos, cuando hablamos del término central, o sea, aquel que está en el medio, es cuando n es impar, hay un único término central de esta posición. Pero cuando n es par, hay dos términos centrales. Y eso es otra diferencia con respecto al binomio de Newton. En binomio de Newton era al revés. Cuando n es par, un solo término. Pero aquí, cuando n es par, tenemos dos términos. Ojo, eso téngalo bien, así bien claro. Y como ejemplo de esto, podemos indicar este desarrollo, ¿no? Que es uno facilito. Tenemos x al cubo menos a elevado al cubo sobre x menos a. Esto es simplemente x cuadrado más a por x más a cuadrado. N es impar, hay un solo término central. ¿Sí? Y si fuera a la cuarta, ¿no? Para no complicarnos mucho, x a la cuarta menos a la cuarta sobre x menos a, esto va a ser x al cubo menos a por x cuadrado, más a cuadrado por x más a elevado al cubo. Aquí tenemos 4 términos, por lo tanto, aquí tenemos un primer término central y un segundo término central. En cambio acá, un solo término central cuando n es impar. Y acá, n es par. Entonces, ese es un ejemplo de esta parte. ¿Estamos? Y bueno, así como para binomio de Newton ocurría algunas expresiones interesantes cuando a era igual a b igual a 1, salía 2 a la n, es la suma de todos los coeficientes binomiales. Aquí también hay algo con esta fórmula, ¿no? De la primera. Esa fórmula
Vamos a poner acá como una observación. Cuando tienes esto, x al n menos 1 sobre x menos 1, ¿no? Entonces, ¿eso qué es igual? X al n menos 1 más x al n menos 2, x al n menos 3 más x más 1. ¿Y eso no les parece algo conocido? Son términos que están en progresión geométrica. ¿Sí o no? Entonces, la fórmula de una progresión geométrica, recuerdas que es a más a por r más a por r cuadrado más a por r cubo más a r a la n. Esa suma la puedes escribir así, a, y ordenas rn, rn menos 1 más, etcétera, etcétera, r cuadrado más r más 1. Y esto es parecido a eso de acá, solo que en lugar de n, será, aquí hay n más 1 términos, por lo tanto esto es a por r a la n menos 1 sobre r menos 1. Fíjate, la forma de coeficiente notable aparece cuando tú quieres hallar suma de términos en una progresión geométrica, ¿no? Esa es la aplicación más inmediata de este tipo de cosas. Y es un tema que, bueno, lo ven en aritmética, pero esa fórmula, ¿no?, es simplemente un coeficiente notable, ¿no?, una pequeña observación. Luego, veamos un ejemplo que nos propone nuestro boletín para esta semana. Nos pide hallar número de términos en el cociente notable dado por los siguientes: x a la 30 menos y elevado a la 12 sobre x a la 5 menos y cuadrado. Por propiedad, recuerda, el número de términos debe cumplir esta condición, ¿no? Vamos a copiarlo y lo vamos a poner aquí. Ya. Necesito hacer esto. Así se desbloquea. Ajá. Esta fórmula es la que debo recordar. La vamos a marcar bonito. Listo. Entonces, número de términos va a ser igual a que 30 sobre 5 y esto debe cumplir con 12 sobre 2. Simplificando, y eso te da siempre, ambas razones dan 6. Por lo tanto, el número de términos es esto de acá. 6. Eso tiene 6 términos. Y se acabó nuestro problemita. Ahora tenemos también otro ejemplo. Nos pide hallar el grado absoluto del término de posición 9 en este cociente notable, que nos da como x a la 30 menos y a la 45, todo sobre x al cuadrado menos y al cubo. Solución. El número de términos, lo voy a llamar como n mayúscula, va a ser igual a ¿cuánto? 30 sobre 2 es igual a 45 sobre 3. Y en ambos casos siempre me da 15. Entonces n vale 15. Entonces el cociente notable lo puedo escribir de esta manera, ¿no?, que va a ser un poco más práctica para calcular todo lo que yo necesite. Entonces empiezas desde abajo. Aquí es x al cuadrado menos y elevado al cubo. Ese x al cuadrado tiene que aparecer arriba
y va a estar elevado a la cantidad de términos que tenemos acá. En este caso, 15 menos, lo mismo al otro lado, y al cubo tiene que aparecer también elevado a la 15, ¿no? Como 43 por 15, 45, ya está. Entonces, trabajo con x cuadrado y y al cubo. Ahora, término de posición 9 es menos menos. Entonces, ¿cómo era el término enésimo para este caso? A ver, tengo aquí, está acá. El menos menos es esto acá. Entonces voy a robarme esto y pasamos a nuestro problema. Está desbloqueado. Y ese es el término enésimo para este problema. Entonces, en lugar de x, escribiré x al cuadrado elevado a la cuánto. El n va a ser nuestro número de términos, que en este caso es 15, menos, en este caso k vale 9, n vale 15, recuérdate eso. 15 menos el valor de k, que es 9, por a, en papel de a lo va a tener el y cubo, elevado a la k, que en este caso es 9, menos 1. Operando x al cuadrado, elevado a la 6, y al cubo, elevado a la 8. X a la 12 y a la 24. Entonces el grado absoluto del noveno término de este cociente notable va a ser 12 más 24. ¿Y eso cuánto te da? 36. Y esa sería la respuesta para este ejemplo. ¿Estamos? Entonces aplicaré dos formulitas y tenemos la respuesta a este ejemplo. Bien. Hay otro ejemplo también en nuestra separata. No sé si está claro ese ejemplo. Vamos a aumentar esa página. Un ejemplo adicional. Nos hablan de este cociente notable. Cx elevado a la 6a menos 19 por b menos 21 menos y elevado a la a menos b. Todo sobre, ¿sí?, es x a la a menos 4 veces b menos y elevado a la b. Y tiene 5 términos en su desarrollo, ¿no? Allí el término central, ¿no?, de este desarrollo. Bueno, si n es impar, hay un solo término central, entonces no hay problema. Todo está, los datos no se contradicen y podemos plantearnos la solución de este ejercicio, ¿no? Es un ejemplo que nos dan. El número de términos, sabemos que vamos a llamar n mayúscula, debe ser igual a ¿cuánto? 6a menos 19b menos 21 sobre a menos 4 veces b. Esto debe ser igual a menos b sobre b. Y por dato, el número de términos se me lo dan. Eso debe ser 5. Entonces, podemos multiplicar en aspa esta relación con esa de acá, multiplicando en aspa. Quedaría 6a menos 19 veces b menos 21 es igual a menos 4b por 5. Eso te da 5a menos 20b. Y reduciendo términos semejantes, 6a le resto 5a, queda a. Menos 20 pasa al otro lado sumando, queda a más b. Igual a 21. Este menos pasa al otro, es un número nada más.
Y de la otra posibilidad es esa de acá. Esto de acá multiplicamos con el 5. ¿Qué va a quedar? A menos B es igual a 5 veces B. Y de acá resulta que A debe ser igual a 6 veces B. Pero esto yo lo puedo reemplazar. ¿Y qué queda? No. A es 6 veces B más B, esto es igual a 21. Por lo tanto, B debe ser 3. Si B vale 3, A debe valer 6 veces esa cantidad. Por lo tanto, A vale 18. Tienes todo esto. Listo. Entonces, el cociente notable lo puedes escribir así. Es más práctico empezar desde abajo para tener nuestro cociente notable. No te compliques haciéndolo desde al revés, desde arriba, ¿no? Eso te va a quitar tiempo. Ya está. A menos 4 veces B. ¿Cuánto será? A, 18 menos 12. Eso te da X a la 6. Menos Y elevado a la B, que es Y al cubo. Como sabes que hay 5 términos, no te compliques la vida. Copias arriba X a la 6. Aquí Y cubo. Es menos menos, eso queda. Y estos van a estar elevados a la cantidad de términos que hay, que en este caso es 5. Si quieres, reemplaza, ¿no? 6A menos 19 veces B menos 21. Al final, haciendo todo eso te va a salir 30. Y aquí lo mismo. A menos B y toda esa cosa, pues te va a salir 15. Entonces, así más rápido. Y ahora estás reemplazando en toda esta expresión, que es... Quita tiempo. Y tú sabes que en un examen el tiempo es valioso. Y acá, ¿qué nos dice? El término central. Entonces, el término central, ¿qué posición va a ocupar cuando n es impar? Es n más 1 medios. Entonces, en este caso va a ser de 5 más 1 sobre 2. Es el tercer término. ¿Y ese quién va a ser? X a la 6 elevado a la 5 menos 3 por y al cubo elevado a la 3 menos 1. Esa es la fórmula de término enésimo para este caso. Ajá. Se calcula con esto. Y seguidamente reemplazamos. ¿Y eso cuánto te da? 6 por 2, x a la 12, y 3 por 2, eso te da 6. Y listo, ese es el término central que te pide. Como es menos menos, su coeficiente siempre es positivo, 1. Y se acabó tu ejemplo. Estamos. Bien, eso vamos a tomarlo como referencia y ahora resolvemos estos ejercicios. El ejercicio 5, cociente notable, tenemos en este caso cantidad de términos, no sé cuánto. Armamos proporcionalidad 3m más 9 sobre m es igual a 30 sobre m más 2. Fíjate que acá todo esto tiene tercia, puedo simplificar, ¿no? Entonces simplificando, voy a ponerlo así para confundirme. Saco tercia, esto es m más 3, eso es igual, tercia de acá es 10, y abajo esto es m, y esto es m más 2. Multiplicamos en aspa, y quedaría m más 3 por m más 2 igual a 10 veces m. Desarrollando esto, m cuadrado más 5m más 6 igual a 10 veces m. M cuadrado menos 5m más 6 igual a 0. Aspa simple, menos 2 menos 3. Por lo tanto, me puede valer 2 o me puede valer 3. Y ahora, ¿qué hacemos? Pues hay que reemplazar en cada posibilidad, ¿no es cierto?
Ahora bien, número de términos, n. Cuando m vale 2, ¿cuánto sería? 30 sobre 2 más 2, pero esto no es entero. Por lo tanto, ese valor de acá se descarta. Si m vale 3, entonces n va a ser ¿cuánto? 30 sobre 3 más 2, eso es 5. Y esto te da 6, ¿no? Entonces, m igual a 3 sí se acepta. Entonces ahora la posición m más 1. El cociente notable, ¿qué forma va a tener? Empezamos desde abajo, recuerda, hacerlo más, ahorrarnos unos reemplazos bien complicados, bien engorrosos, ¿no? X al cubo menos y elevado a la cuánto, m más 2, que en este caso es 5. Arriba te va a ser x al cubo elevado a la cantidad de términos, que en este caso debe ser 6. Y a la 5 elevado a la 6. Ese término de posición m más 1, ese término cuarto, ¿quién va a ser? Como es menos menos, todos son positivos los coeficientes, x al cubo elevado a la cuánto, a la 6 menos 4 por y a la 5 elevado a la 4 menos 1. Y ya está. ¿Y esto cuánto me da? Es x a la 6, ¿no? 3 por 2 te da 6, y 5 por 3 te da 15. Y ahí tienes la clave, es la D. Eso con el ejercicio 5. ¿Alguna pregunta, duda? Claro, profesor. Muy bien. Entonces, es con respecto a este problema, ¿no? Recuerda que hay dos posibles valores de m. Esto ocurre cuando m era 2. El número de términos salía 15 sobre 2, que no es entero, por lo tanto se descarta el valor de 2. Pero con m igual a 3, el número de términos daba 6. Entero positivo, por lo tanto este sí se aceptaba, ¿no? Ojo, hay que eliminar, ¿no?, ese tipo de situaciones en este caso. Ahora tenemos un problema curioso. Nos dice aquí dividir x al m menos 2 menos 1024 sobre x al m menos 6 más 2 a la m menos 5. Y Es dice la que el 10. residuo es 0. Entonces, si me dice que el residuo es 0, significa que aquí hay un cociente notable. Estamos. Eso es un lado. Esa es la primera parte del enunciado. Después nos dice hallar el relato o f de las siguientes proposiciones, ¿no?, en ese orden. Tiene dos términos, m de vale 10, m coeficientes, etc. Entonces, veamos, ¿no? Sabemos que esto debe ser un cociente notable. X al m menos 2 menos 1024. Todo esto sobre x a la m menos 6 más 2 al m menos 5. Este es de tipo Entonces la 10 menos sobre más, ¿no? y Entonces es 9. aquí hay que recordar. Menos más solamente ocurre cuando n es par. Entonces, vamos acá. Significa que el número de términos, el número de términos es, en este caso n mayúscula, es par. Pero para que sea cociente notable, sabemos que n mayúscula debe ser ¿cuánto? Aquí planteamos nuestra proporcionalidad de exponentes. M menos 6 es igual a 1024. ¿Cuánto es esto? Factorizándolo, 2 elevado a la 10. 10, ¿no es cierto? Entonces, ya. Entonces esto es 10 sobre m menos 5. Y de eso de acá multiplicamos en aspa para hallar el valor de m. M menos 2 por m menos 5 igual a 10 por m menos 6. Operando,
m cuadrado menos 7m más 10 es igual a 10m menos 60. Entonces, reduciendo, quedaría m cuadrado menos 17 por m menos 70 igual a 0. Menos, no, es más 70. Lapsus. Más 70, ¿no? Menos pasa otra vez y listo. Y hacemos un poquito de espacio simple, rápidamente. Menos 7 o menos 10. M puede ser 7 o m puede ser 10. Ahora, ¿qué ocurre cuando m vale 7? El número de términos, ¿cuánto va a ser? 10 sobre m menos 5, o sea, sobre 2. Y esto te da 5. Pero n tiene que ser par, por lo tanto, esto de acá se descarta. Ahora, si m vale 10, la cantidad de términos en el cociente notable va a ser igual a ¿cuánto? Es 10 sobre 10 menos 5, que es 5, y esto me da 2, y esto sí es par. Por lo tanto, este valor sí se acepta. M vale 10, y eso significa que en el cociente notable está dado de la siguiente manera. A ver, x elevado a la ¿cuánto? M menos 6. M vale 10 menos 6, 4, más 2 elevado a la ¿cuánto? 6 menos, 10 menos 5 elevado a la 5 arriba, x a la 4 elevado a la ¿cuánto? Número de términos que en este caso vale 2 menos 2 a la 5 elevado al cuadrado. Y si te fijas, arriba es una diferencia de cuadrados y simplificando te queda simplemente x a la 4 menos 2 a la 5. Dos términos. Por lo tanto, esto es verdad. M vale 10, también lo hemos obtenido, eso es verdad. Suma de coeficientes, que lo que hacemos, evaluamos cuando las variables valen 1. Entonces será 1 a la 4 menos 2 a la 5, y eso te da efectivamente menos 31. Y eso también es efectivamente verdadero, y coincide la clave. Eso sería con respecto al ejercicio 6. Bien. Tenemos el siguiente problema. Nos dicen que tenemos una cosecha de esa cantidad de manzanas y se coloca en cajones que tienen una determinada capacidad. No sobra ninguna manzana, o sea, la adición es exacta. Y nos piden indicar cuál es la expresión que indica la cantidad de cajones. Dato es que n mayor o igual a 2 debe ser entero. Entonces acá lo podemos plantear de la siguiente manera, ¿no? El número de manzanas, el número total de manzanas va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuántas manzanas se coloca en caja? Número de cajas por número de manzanas que hay en N de cada 6. caja. Ajá. Eso es lo que me dicen. O sea, total de manzanas, número de cajas, el número de manzanas que entra en cada caja. Y como dice que no sobra nada, entonces aquí no hay ningún residuo. Estamos en cero. Ahora, la cantidad de cajones, ¿no? Bueno, cajas. Sabemos que por dato, esta cantidad de manzanas por caja es ¿cuánto? X a la n más y a la n menos 1. Y este número total de manzanas también lo tenemos. Por dato es x a la n cuadrado más y a la 6n menos 12. Entonces, el número de cajones, no quiero cajas o cajones, eso no creo que cajas o cajones, por si acaso lo voy a poner acá cajones para
no cajones, eso va a ser igual a ¿cuánto? A todo esto sobre la cantidad de manzanas que hay en cada cajón. Sobre eso de acá. Y ahí está. Es un cociente notable. Es un cociente notable. Listo. Entonces, si es cociente notable, el número de términos de ese cociente notable debe ser igual a ¿cuánto? N cuadrado sobre n, que debe ser igual a 6n menos 12 sobre n menos 1. Entonces, reduciendo cosas, queda por un lado n igual a ¿cuánto? 6n menos 12 sobre n menos 1, multiplico en gaspa, n cuadrado menos n, 6n menos 12. Y juntando cosas, n cuadrado menos 7 por n más 12 más 12 debe ser igual a 0. Aspa simple, podemos utilizar en esta parte n menos 4 y menos 3. Dos soluciones, n puede ser 4 o n puede ser 3. Ahora bien, como este es el tipo más sobre más, dicen, ¿no? Cuando eso es un cociente notable, más sobre más es el caso 3. Eso solamente ocurre cuando el número de términos debe ser impar. Ya. No hay cajones, ya. Entonces, el número de términos, eso debe ser por condición impar. Ya, entonces veamos. Para el primer, cuando n vale 4, el número de términos es simplemente igual a 4, ¿no? N mayúscula sobre n es 4. Y esto obviamente queda descartado. No puede ser. Eso no es par, no es impar, perdón. Pero aquí sí. El número de términos va a ser 3. Por lo tanto, esto sí coincide con lo que yo necesito para el número de términos. Y bueno, eso que me da lugar el cociente notable, ¿qué forma tiene? X n cuadrado, o sea, vamos a ponerlo este abajo para hacer el desarrollo más sencillo. Abajo es x al cubo más y elevado al cuadrado, x al cubo, ¿cuántos tengo debe tener? 3, más, aquí esto es y cuadrado, también elevado al cubo. Y luego, pues, desarrollamos, ¿no? El desarrollo del caso 3 siempre es más, menos, más, menos, más, menos, hasta terminar. Y esto va a ser así. X al cubo, elevado a la ¿cuánto? 3, 3, esto será al cuadrado, menos, x al cubo baja, este es 1, aparece y cuadrado, más, ahora aparece y cuadrado, porque el otro es a la 0, al cuadrado. ¿Y esto cuánto me da? X a la 6 menos x al cubo y cuadrado más y elevado a la 4. Y es precisamente la clave A. Y ahí tenemos el problema 7, ¿no? Se acaba de esa manera. ¿Estamos? Problema 7. Veamos el siguiente ejercicio. Bueno, este problema lo vamos a hacer de la forma larga y la forma corta, ¿eh? La forma corta, así, en modo masoquista. La forma 1, rápido. La forma larga, ¿ya? Dice que es un cociente notable. Total de turistas.
debe ser x a la 9 más 2x a la 6 por y más 4x cubo por y cuadrado más 8 por y cubo. Y esto si lo acomodo, pues mira, 8y cubo, 4, 2, allá. Entonces, y aquí el x decrece de 3 en 3. Entonces me convendría escribirlo así, x al cubo elevado al cubo más, aquí sería cuánto, esto al cuadrado a la 1 más, aquí vamos a poner, aquí, ¿quién sería? X al cubo al cuadrado y aquí es 2 por y. Siguiente, x al cubo elevado a la 1. Y el siguiente de aparece elevado al cuadrado más el otro aparece al cubo. 4y cuadrado, ese es el cuadrado de 2 2y. veces y. 2y elevado al cubo. Más. Eso es igual a ¿quién? El cociente notable. X cubo. ¿Cuántos términos acá? 1, 2, 3, 4. A la 4 menos 2 veces y también elevado a la 4 porque hay 4 términos en desarrollo. Sobre abajo pones x cubo menos 2 veces y. Y ese sería nuestro cociente notable. Ahora, ese segundo dato debe ser el famoso m, x, y sobre el p de x, y. Estamos. Y luego de eso, ni siquiera me preocupo en desarrollar todo eso porque, perdón, este y, lo voy a escribir bonito. Sobre 1 elevado al cubo y abajo cuánto es, perdón, corrijo, 1 menos 16 sobre 1 menos 2 más 24. Y aquí cuánto te da, 15 más 24, eso te da 39. Esa sería la forma larga de hacer el problema. Pero la forma corta, no te mates, simplemente date cuenta de algo. Todo esto que lo escribí, el dato me está diciendo algo, ¿no? Todo esto es ese cociente notable que yo no conozco. P de x, y. Entonces, ¿y esto qué cosa es? ¿Es un polinomio o no? Es un polinomio sin x sin y. Entonces, m de 1,1 sobre p de 1,1 va a ser ese polinomio q evaluado de 1,1. ¿Y eso qué cosa es? Suma de coeficientes. 1 más 2 más 4 más el 8 y ahí van. ¿Sale o no sale por esa forma? ¿Y eso cuánto te da? Eso te da 12, 15. Entonces, si a todo esto le sumas más 24, va a ser igual a más 24, y eso te da 39, más rápido. Y te ahorras todo ese trabajo de estar calculando quién es ese cociente notable. ¿Estamos? ¿Tiene lógica o no? Entonces, con eso ya te ahorras un montón de problemas. M de 1,1 sobre P de 1,1 más 24, como el otro es 15, esto te da 39. Y te ahorras toda esta cosa. Entonces, el problema permite hacer eso, ¿no? este atajo. Y yo puedo resolverlo directamente. Como les digo, eso es posible
siempre y cuando primero el problema lo permite y otro que tú te des cuenta, ¿no? Que hay esa posibilidad. Pero para llegar a eso, pues, como les digo, hay que, nuevamente les insisto, es repasar y tener claras las ideas y los conceptos. Y eso solo se consigue practicando. No les puedo decir, no hay otro secreto para esto. ¿Sí, jóvenes? Y bueno, estas son las claves de los ejercicios propuestos para esta semana. Dai, Kada. Me disculpen, ¿no? Porque parece que a veces, no sé, parece que mi máquina se separa peleando con lo que es el Microsoft. Y debe ser un poco algo extraño, ¿no? Porque mira, yo personalmente no utilizo mucho software de pago, no sé. Lo único que tengo instalado de esa modalidad creo que es el Acrobat y el Filmora. Y los demás son software libre. Pero parece que eso a veces, no sé si es a propósito, ¿no? Es una forma de obligar a que uno use Microsoft. Parece que eso a veces dice que genera conflicto, no sé, nada más. Cosa que no debería pasar, no se supone que hay libre competencia a nivel de productos informáticos, ¿no? Pero bueno, vivimos en un mundo donde se dicen unas cosas, pero se hacen otras. Y ese era el detalle con respecto a esos problemas de incompatibilidad, ¿no? Incluso ahora mismo, ¿no? Que entré con toda la previsión del tiempo y no me aceptó activar el micro hasta no haber actualizado el, el, el Meet. O sea, si no hacía eso, igual no me dejaba, tío. Es una forma de obligarte, ¿no? A usar algo que no quieres. Ese es con respecto a ese detalle. Pero bueno, eso es ya algo que igual se tiene que solucionar a nivel que trasciende, ¿no? Popular. Entonces, ser lo menos intrusivo posible con los software. Ya se acerca la Navidad, espero que la pasen bonito, que pónganle ganas, ¿no? Incluso estamos prácticamente a medio ciclo. Ya depende de ustedes, ¿no? El avanzar. Matemática, como les dije, es como aprender a bailar, ¿no? La única forma de llegar a un dominio de la asignatura es simplemente ponerse a practicar, pensar, no se saturen. Lo peor que pueden hacer para el estudio de matemática es ponerse allí, como dice, hasta que salga, encerrarse hasta que salga, ¿no? Así no funciona. Simplemente, si no salen, relájense un poco, hagan otro curso, despejen su mente, un paseo, pónganse a bailar, escuchen una música relajante y después, cuando la mente está un poco más despejada, regresa al problema. Y crean, eso va a ser más efectivo. De nada sirve estar encerrado 3 5 horas matándose si no, si te vas a saturar. Es mejor media hora, poco a poco, y así funciona mejor. Optimicen sus esfuerzos. Yo sé que hay mucho estrés porque hay la misión, entonces, pues, genera mucho estrés. Por favor, mantengan las cosas en su límite. No se busquen no saturarse. Pues, como siempre, como les digo eso, una y otra vez, no me canso de repetir eso. Si hay alguna pregunta de repente con respecto a la sesión de hoy día, soy todo oídos para tratar de aclararlas. Bueno, entonces, si no hay preguntas, si no hay dudas, gracias por su atención y paciencia, jóvenes. Nos estamos viendo para una siguiente sesión. Pasen muy bonitas fiestas de Navidad. Hola, profesor. Hasta luego, profe. Gracias. Nos vemos. Gracias, profesor.